Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, El Camino de las Diosas. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a hablar de un tema que toca fibras muy profundas en el corazón humano. Vamos a hablar de la infidelidad. Y no solo como un acto de traición en una pareja, sino como un espejo que nos muestra heridas, carencias y también de forma en la que amamos y nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. A ver, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que la infidelidad es física o también emocional podría ser? ¿Qué piensas, Mami? Hola, bueno, antes que nada, hola a todas, buenas tardes. Estoy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes en este nuevo capítulo en el Camino de las Diosas. Hoy vamos a hablar con un tema extremadamente emocional, ¿verdad? Pero estamos aquí precisamente para poder seguir conociendo y sabiendo más para ayudarnos entre todas, que este es el punto. Y sí, definitivamente. Muchas veces la infidelidad no surge solo del deseo, sino de vacíos emocionales, falta de comunicación o de heridas no resueltas. Entonces, muchas veces nosotros podemos juzgar, o sea, decir, es que ella o él es infiel, pero realmente no sabemos lo que viene atrás de esa persona que es infiel. Como les comentaba hace unos momentos atrás, definitivamente a mi persona y a lo que veo, una persona que es infiel definitivamente tiene muchos vacíos dentro de ellos. Por eso es que busca por fuera encontrar eso que lo pueda llenar. Definitivamente eso es lo que alcanzo a ver yo dentro de esto. ¿Qué piensas, Adri? Hola, ¿cómo están? Encantada de estar acá con ustedes con este tema que de verdad, pues es lo de hoy desafortunadamente, ¿no? Lo de hoy seguimos como sociedad enfrentando este fenómeno que no sabemos cómo sigue persistiendo. Entonces, pues acaban de encontrar muchos tips, mucha charla con nosotras para tratar de entender y cómo superarlo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Salma, qué bueno que has disociado esto, ¿no? O sea, una infidelidad yo creo que no solamente tiene que ver con el acto sexual, es decir, con involucrar a una tercera persona colateralmente a tu relación, ¿no? Entrar una persona en tu intimidad a través del acto sexual, sino también tiene que ver, como tú decías, esta parte emocional. Yo sí creo que existen estas dos vertientes, ¿no? Porque muchas veces la persona que es infiel cae también en un vínculo emocional con otra persona, ¿no? Se interesa, le da entrada, ya incluso sostienen una relación, aunque no exista aún todavía hasta ese punto el acto sexual como tal, ¿no? Pero sí tiene que ya haber una infidelidad, porque creo que ya debiésemos comunicar a esta persona, a nuestra pareja, sobre que ya hay un interés en otra, que ya se están conectando tus emociones. Entonces, qué buena pregunta has hecho y yo creo que sí hay que disociar estas dos partes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es como una falta de respeto más que nada, ¿no? Es como se merece la otra persona, pues que le digan o que sepan o que termine la relación antes de que brinquen a otra, en mi opinión, obviamente. Sí, Sí. definitivamente sí. Eh, yo más que nada pienso que la infidelidad es una ruptura. Es cuando ya hay una, una ruptura energética. Haz de cuenta que cuando las dos personas no crean ese lazo emocional, cuando no crean ese lazo emocional, también obviamente ya no forman un vínculo. Entonces ya eso hace que se rompa el campo energético de la persona,
de las parejas. Y bueno, entonces es cuando sucede todo esto que vemos que va pasando. Entonces sí es definitivamente, es una ruptura. Pero Es una ruptura y luego, ¿qué pasa cuando las personas se quedan juntas o siguen como parejas y ya está la ruptura y luego qué sigue de ahí? ¿O cuál es la, como, como, a ver, explícanos eso o en tu experiencia o qué nos podrías comentar acerca de eso? Bueno, definitivamente cuando existe una infidelidad y las personas nos quedamos en esa relación, a veces puede ser bajo autoestima, que tenemos que no podemos solas con todo, más cuando tenemos hijos chiquitos, que sentimos que el mundo se nos viene abajo y sentimos que no podemos dar un paso. Entonces ahí es donde causa esa sensación de decir, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Me quedo? Entonces es cuando pierdes totalmente tu dignidad. Pierdes totalmente tu dignidad a veces sentimos o decimos que los hijos son puro pretexto, ¿verdad? Cuando decimos me quedo por los hijos. Puede ser que sea un pretexto, sí, yo no digo que no, pero también quiero que alcancemos a ver el otro punto de vista cuando nos quedamos por los hijos, porque obviamente teniendo un hogar, aunque otra vez fracturado, pero sabemos que están en un lugar seguro, están en un lugar donde pueden tener un techo, donde tienen que comer, donde pueden estar ellos, digamos, en un lugar seguro. Obviamente, cuando ya hay agresiones y cosas muy fuertes, definitivamente no es recomendable, pero de ninguna manera es recomendable. Pero cuando es algo así, y lo platico yo porque viví una situación muy similar, entonces, estando sola aquí en Estados Unidos, sin una mamá, sin un papá, sin un hermano, sin ninguna hermana, no sabes para dónde correr con 4 chiquitos. Entonces, sí es algo donde pierdes mucho tu dignidad y tu respeto. A mí me gustaría ahora tocar un poco acerca de, obviamente, el otro lado de eso. Am, sí, eso obviamente yo lo entiendo. También he estado en una situación similar, no por infidelidad, pero algo similar. So, entiendo el miedo de no poder, de no sentirte suficiente para tú seguir adelante sola, ¿verdad? Con los niños. Yo entiendo eso. Pero ahora también lo que entiendo mucho es que ese es el patrón que le damos a los niños, porque entonces le damos a nuestras, especialmente a nuestras hijas, bueno, a los dos, varones y females también, a las niñas y niños, les damos ese mismo de que, oh, no puedes sin un hombre, entonces le tienes que aguantar todo. Eso es lo que le enseñas a tus hijas. Igualmente a tu hijo le dices, oh, mira, las mujeres te aguantan lo que quieras y ahí te van a esperar. Ese es el patrón que le enseñas cuando te quedas. Y eso es lo que yo he entendido y lo que he visto. Y he escuchado psicólogos hablar de eso también, que es como el patrón que nosotros les damos a nuestros hijos. Entonces, me encanta que está todo conjugando con los otros podcasts que hemos hablado acerca del valor. Creo que Ujú. todo llega a lo mismo que al final tenemos que darnos cuenta de nuestro propio valor y saber que podemos solas, no necesitamos, ya sea al revés, que la mujer con el hombre o el hombre con la mujer, podemos hacerlo solos y no tenemos que aguantar. Esa es mi opinión, yo creo. A ver, Claro, cuéntanos, Adri. sí, justo sobre la mesa, que yo sé que en otras culturas hay esta percibibilidad de que puedan existir o converger varias parejas, ¿no? Lo que actualmente se conoce como el poliamor. O sea, que una pareja pues acuerde que existan más entre sí, ¿no? Entonces, versus otras culturas, sobre todo en la occidental, en donde básicamente una pareja culturalmente, socialmente son dos. Entonces, partiendo de esa premisa,
la infidelidad entonces sería cuando no hay un acuerdo de voluntades, cuando no existe un consenso de que existan más personas involucradas en la relación y que el acuerdo sea tú y yo vamos a estar vinculados emocionalmente, sentimentalmente para construir una relación, para hacer equipo. Y cuando esa pareja incluye a una tercera, entonces es cuando yo considero que ya hay una infidelidad. Es decir, se rompe el acuerdo de voluntades, el pacto amoroso de respetar que solo existan dos personas, ¿no? Entonces, ustedes hablaban acerca de por qué sostener una relación si tú ya te diste cuenta. Yo creo que lo fundamental es establecer límites. Límites para la otra persona, es decir, mis no negociables, y límites para mí mismo. ¿Qué voy a aceptar o qué no voy a aceptar? En el caso mío, yo siempre he dicho que mi no negociable es una infidelidad. Y he sido bastante clara y determinante cuando he iniciado una relación con un hombre y le he dicho, mi no negociable básico es la infidelidad. Si tú rompes ese acuerdo, de ahorita te digo que va a terminar. O sea, y determinantemente. ¿Por qué? Porque es algo que yo no estaría dispuesta a perdonar. Ojo, yo no estoy diciendo que no exista la posibilidad de que mujeres y hombres perdonen una infidelidad. Yo no lo haría porque creo que ya hay lo básico, que es la pérdida de la confianza. Yo no sé si voy a volver a recuperar la confianza en ti. La lealtad que rompiste es algo que yo no considero que volvería a recobrar. Creo que es mi punto de vista. ¿Cómo ven? Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Bueno, ahora yo voy también de la otra parte, por la vivencia, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando pasa una infidelidad? También puede ser que, que esto se haga como la otra parte, la persona que engañó también pueda tratar de alcanzar a mirar el daño que hizo o lo que se está haciendo y tratar de remediar. Claro que lo que está hecho ya está, o sea, ya está. Es como cuando rompes un jarrón y lo quieres armar nuevamente, ya no queda igual, definitivamente. Pero sí hay mucha solución para poder mantener esta relación para que siga adelante, siempre y cuando, como dices tú, Adri, que haya ese acuerdo después de que pasó esto y logremos llegar a un acuerdo y haya retomar eso de poder, ¿cómo se dice la palabra? Cuando la confianza, de volver a tener esa confianza, claro que se la tiene que ganar. Es algo que se tiene que ganar y tiene que luchar por eso. Entonces, perdón, cuando pasa eso, eh, alcanzas a ver que la estructura, la unión puede ser un poquito más fuerte. Se puede hacer muchas cosas para poder lograr llegar a ese camino también bien. También podemos darle, y eso también depende de la persona afectada, que también trate de querer volver a dar esa confianza, porque si tú estás en esa lucha y crees que ya no la puedes dar, no tiene ningún caso estar en ese jalón, en que sí, que me dijiste, que mejor no, no. Si lo vas a hacer, lo tienes que hacer sin estar jalando esto, para que pueda, haz de cuenta, como decimos, borrón y cuenta nueva, para que esto funcione. Y obviamente, pues hay mucha ayuda afuera, hay mucha ayuda para poder lograr a llegar a volver a tener esa sintonía, esa conexión, ese amor. Entonces, también yo les digo, hay las 2 maneras, siempre y cuando los 2 quieran y exista el amor. Si existe el amor y está de los 2 lados, querer hacer esto, lograr esto, sí se puede. Claro que se puede. Ok. Oigan, ¿y cuáles serían esas señales? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta, ya seamos mujeres o hombres, que alguien te está haciendo infiel?
¿qué señales creen ustedes que muestren las personas infieles? A ver, cuéntame. Híjole, nosotros como mujeres tenemos los foquitos, En este sentido, ajá. pero rapidito, ellos pobrecitos piensan que nosotros nos damos cuenta, pero en un 2 por 3, yo pienso. Definitivamente es, las llamadas que hacen por teléfono, que se esconden para llamar. Ujú. Simplemente pueden estar hablando delante de ti, se levantan y se van y hablan por teléfono a escondidas, ese es un foquito. Cuando te das cuenta que para ir a trabajar tiene que ponerse perfume o se pone extra, algo que no usaba y ahora ya lo usa, ahí es otro algo muy obvio. Obviamente la falta de amor, la falta de atención hacia ti, esa es otra actitud que también veo muy, muy común en eso. Esas son algunas que quiero comentar. A ver, tú, Alma, échale. Yo creo que más que nada la intuición, o sea, uno conoce a su pareja y sabe cómo actúan y cómo cuando están diferentes. Y luego uno como mujer, más que nada tenemos esa intuición de que sabemos algo está mal, algo no está bien. Y sí, como dice mi mamá, no saben, ni siquiera saben cómo, Esconderlo. cómo esconderlo, o sea, unos gracias a Dios no me ha pasado ahorita en mucho tiempo, pero sí he tenido la experiencia pasada y sí, uno es algo así como, que es, o sea, se siente, es algo diferente. Sí, yo les dar que le echo mucho relajo a mis amigas, porque a mí sí me llegó a pasar, sí, una expareja sí me fue infiel, pero yo les, o sea, me río porque les digo, no, no inventes, yo me convierto en la Interpol, en el equipo SWAT, en la CIA, o sea, creo que soy muy analítica, o sea, cuando tú amas a alguien, le conoces, llegas a conocerle tanto que analizas mucho sus gesticulaciones, sus comportamientos, las actividades que salen del marco normal, llamémosle así. Entonces, yo creo que una de las señales de alerta podría ser esto de esconder el celular. O sea, la persona todo el tiempo trae el celular como si fuese casi una extensión de su cuerpo. eh, Creo que sí es una señal muy evidente de que algo esconde. Ojo, yo no sé qué pueda haber de acuerdo en otras parejas, pero creo que a mí me ha tocado que mis parejas tienen la clave de mi celular. O sea, yo no tengo ningún problema con darle la clave de mi celular y ellos no tienen problema con darme su clave. Pero justamente, y yo, por ejemplo, me paro y yo dejo el teléfono en la mesa, ¿eh? O sea, muchas personas que se lo llevan al baño, que se meten a bañar y ahí va el teléfono, o sea, yo de verdad no, o sea, soy de que lo dejo en el carro, lo dejo en la mesa, me paro al baño, me meto, o sea, nunca estoy pendiente a mi celular. Y mis parejas tampoco, pero casualmente la que sí incurrió en esa infidelidad era de que se llevaba el celular, pero bueno, o sea, parecía justo una extensión y no tenía de su celular. No, y yo, por ejemplo, no se la pedía, o sea, no le decía, oye, pásame la clave, ¿qué escondes? Ni nada, pero la verdad es que sí me llamaba bastante la atención. Otra señal, justo lo decía Angie, como que se empiezan a arreglar más y demás, pero cuando tú les comunicas, oye, fíjate que ya no tienes la misma atención, son personas que se retraen y quieren estar solas, ya no quieren convivir con la familia. ¿Por qué? Porque ya hay una conexión emocional con otra persona, ¿no? Y entonces es así como que ves esas señales y tú te comunicas y creo que la primer señal es justificarse, es aventarte a ti la pelotita. No, yo no tengo nada, estás mal, ¿no? Que yo no he hecho nada, entonces creo que esa es una señal también, o sea, porque la base de una pareja es la comunicación asertiva y la responsabilidad afectiva. Y entonces cuando ya están los brotes así de que, ay, o sea, espera, solo estoy preguntándote por qué has cambiado, o sea, de una manera sana, saludable, creo que son algunas de las señales que yo podría decir que a mí me tocó ver, ¿verdad?
Definitivamente, sí. Fíjate que yo he trabajado con hombres, trabajaba en una, compañía donde cortaban árboles, y yo me daba cuenta que estas personas tenían 2 celulares, así que no para espantarlas, pero yo me di cuenta que tenían 2 celulares. Bueno, es que, bueno, hay personas hábiles de verdad, para poder hacer eso, ¿no? Oigan, yo les quiero contar que me eché un clavado a esta parte de la historia y fíjense que encontré cosas bien curiosas de cómo antes se castigaba la infidelidad en otras épocas y en otros países y así. Y encontré que era un delito muy grave, o sea, era considerado literal un delito en la época medieval, o sea, en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en Francia, cuando encontraban que una persona era infiel, sobre todo las mujeres, porque hay un trato diferenciado en cuando una mujer era infiel a cuando un hombre. Las penas eran más severas para las mujeres que habían una infidelidad. Por ejemplo, en Francia las confinaban, las metían a los conventos y las rapaban. Eso hacían con las mujeres infieles. Y por ejemplo, en el Islam, esto sí lo hacían tanto como una muestra de repudio social, las lapidaban. ¿Qué quiere decir? Que les arrojaban piedras, o sea, las sacaban así como que al espacio público y les arrojaban piedras hasta que se morían. Entonces, imagínense los severos castigos. Obviamente, cuando un hombre lo hacía en distintas culturas y en distintos momentos de la historia, también sufría, ¿no? Por ejemplo, pero la pena, por ejemplo, era el divorcio. O sea, era como que de que la mala fama pública, pero no a tal grado y con tanta severidad que lo que nos pasaba a las mujeres era la historia cuando se incurría en una infidelidad. O sea, fíjense que desde ahí hay un trato diferenciado bien marcado en la sociedad respecto cuando una mujer es infiel o cuando un hombre. Y yo creo que ahora pues ya hemos evolucionado un tanto, sobre todo en el occidente, pero aún así, socialmente y culturalmente, yo creo que se victimiza y revictimiza más a las mujeres que osan incurrir en una infidelidad que a los hombres. Sí, ¿Cómo Sí, no? por supuesto. Fíjate que mi mamá tenía un dicho bien dicho. Decía que la mujer cuando cae tarda en levantarse o nunca se levanta, pero el hombre puede caer 100 veces y 100 veces se levanta. ¿Y Uh-huh. qué quiere decir con esto? Que cuando hablan mal de la mujer la tiran, o sea, se cae, o sea, no, hablan y le hacen una reputación y cae. Y así el hombre tenga una mala reputación, el hombre cae y vuelve a pararse y hasta lo aplauden. Y con esto no quiero que crean que estamos echando. No, 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 porque también de igual manera hay hombres que han sufrido esta misma situación con mujeres que han sido, pues, infieles, ¿verdad? Esto definitivamente es ambos. Pero Sí. sí. sí, sí tenemos ese punto de que la mujer somos más señaladas. Definitivamente. Ahora que tocas ese tema de que a los hombres también les pasa que son infieles las mujeres y más ahora en estos días, ¿ustedes por qué creen que las mujeres son infieles? Yo creo que es por una cuestión emocional. Yo creo que a diferencia de los hombres, en donde a veces se inclinan más por el deseo carnal, por el acto sexual, y por eso a veces incurren en este tipo de infidelidades, las mujeres lo hacemos cuando sentimos un abandono emocional. O sea, cuando no se están cubriendo de alguna manera nuestras necesidades emocionales, afectivas, estos 5 lenguajes del amor, que luego vamos a hacer un podcast de eso, porque Sí, buenísimo los 5 lenguajes del amor. Pero bueno, si no tenemos estos 5 lenguajes, o a lo mejor nuestra pareja solo tiene 2 de esos 5, no lo sé, y no comunicamos bien, las mujeres empezamos a vivir duelos, incluso dentro de la relación, ¿eh? O sea,
yo creo que lo más sano sería comunicarlo, como les dije, decirles, oye, amor, estoy viendo que ya, pues, ya no me buscas tanto, o que ya no tienes el mismo interés, ¿qué está pasando? O a lo mejor el sexo ya no es tan recurrente, no lo sé, X número de situaciones, pero sí hablarlo y creo que pocas mujeres lo llegamos a comunicar asertivamente y también los hombres tienen la madurez de decir, ok, no sé, su primera reacción es, necesitas atención todo el tiempo, o sea, entonces cuando chocas en esta comunicación, las mujeres nos sentimos insatisfechas, pero emocionalmente, o sea, no tanto en el acto sexual, creo yo. Entonces podemos caer, no está justificado, insisto, pero podemos caer más fácilmente, porque llega otro hombre y ¿qué hace? Cubre esas necesidades emocionales, afectivas, te toma interés, qué bonita estás, etc, etc, que la caballerosidad de todo. Ojo, no todas vamos a caer en esa situación se trata de cubrir esta parte, pero yo creo que algunas mujeres podrían verse como atraídas por ese tipo de atención, sobre todo cuando no tienes esa seguridad o autoestima y quieres que otra Claro. persona te valide, ¿no? Creo yo. Sí. Ya. Bueno, yo tengo también un poquito, quiero comentar de esa pregunta que hiciste. También yo pienso que ambos, tanto la mujer como en el hombre, es la falta de valor de uno mismo. Es la falta de amor hacia uno mismo, porque cuando tienes ese vacío, que obviamente lo que dijo Adri, que llena todas estas cosas, cuando tú tienes ese vacío, esa falta de valoración, lo quieres encontrar en una, porque es más, si tú eres infiel con una, puedes ser infiel con 3 o con 4, o de igual manera las mujeres, porque están buscando llenar ese vacío que sienten dentro, pero equivocadamente lo buscamos en varias personas, de igual manera masculino o femenino. Entonces yo creo que al cabo de esto es un vacío emocional, la infidelidad. Ujú. Bueno, Ujú. a mí me gustaría también tocar un tema que estamos hablando de esto mismo. ¿Sí sabían que las mujeres, igual los hombres, pero las tres cosas que más buscamos las mujeres son la atracción física para estar como completas, ¿no? Y muchas personas van a quizás a decir que no, pero aunque una persona no sea muy atractiva, pero a ti sí te atrae, porque luego dices, ese, no sé por qué ese está feo, pero algo tiene un no sé qué que no sé yo. Buscamos esa atracción, ¿verdad? Entonces, ese es número uno, atracción física, que nosotras sintamos esa atracción física. Número dos, requerimos que esa persona nos dé nos dé adoración a nosotras. Así que, ay, sí, que eres mi reina, que te quiero, que te compro, que eso lo anhelamos como mujeres, quizás a diferentes niveles, pero nosotras como mujeres, como energía femenina, necesitamos como esa que nos aseguren que somos las únicas en su vida, que nos aman, que somos las únicas, pues. Y tercero, nosotros tenemos que admirar a esa persona. Entonces, como un ejemplo, si que sea como es que es bien chicón, es que trabaja, es que gana tanto dinero, y no porque andemos tras el dinero, sino porque sabes que miras que se cuida su cuerpo, es que es bien espiritual, o sea, yo estoy diciendo cosas que a mí me gustan, ¿verdad? Es que come saludable, es que le gusta ir al gimnasio, de cosas así, ¿no? Esa es la admiración que le tienes a esta persona, es que esto, lo otro es bien empático, whatever. Y cuando uno de esos hace falta es cuando empieza como a declinar esa atracción o esa conexión con esta persona. So, si conoces o estás con una persona que tiene 2 de 3, no va a funcionar. O si nada más tiene 1 de 3, mucho menos. Tiene que tener las 3 y no tiene que ser perfecto, pero es como personal. Así como yo le estaba diciendo a mí, para que yo pueda admirar a alguien, tiene que ser alguien que le guste cuidarse físicamente, alguien que tenga como empatía, cosas así, ¿no? Y obviamente también físico y que me adore, que soy la reina de su vida. Por Y dos. eso,
Ajá, y eso cuando falta uno, porque digamos tienes uno bien guapote, bien cuadrado, pero no, nomás está acostado en el sillón y no trabaja y no le importa lastimar los sentimientos de las personas y es ahí donde sufren mucho cuando dicen, es que este está feíto, pero me trata bien, pero es que no tienes esa atracción física, ¿sí me entiendes? Por eso está en friend zone. So, tienes que tener las tres para poder tener como esa relación completa. Sí. Ujú. O sea, ahorita viene bien lo que estás comentando, Salma, porque hace rato Angie hablaba de que una probable causa, ojo, probable causa de infidelidad sean estos vacíos, ¿no? Y tú lo complementas con lo que acabas de decir. Pero fíjense que en la tarde estaba escuchando a Mario Guerra, sé que saco mucho este psicólogo, pero es de verdad alguien que tiene una trayectoria de 25 años tratando a parejas o terapia individual y él pues sabe mucho del tema de relaciones de pareja, entonces es un referente para mí al menos sobre estos temas. Y él decía que no solamente la infidelidad se genera a veces por los vacíos que hay que llenar o estas insatisfacciones. Él puso un ejemplo de una consulta real que tuvo en terapia sobre una mujer que le decía, es que yo tengo todo eso, o sea, todo lo que tú dijiste, Salma. Tengo un hombre que me gusta, que es exitoso, o sea, que llena todo. Y aún así estoy pensando que voy a ser infiel. O sea, y entonces él dice, como una infiel que premedita, ¿no? La situación. Y le pregunta a él y le dice, ¿por qué crees tú que si tienes todo eso, que nada te falta, en tu perspectiva, no te falta nada, ¿por qué crees tú que vas a ser infiel entonces? Y dice que ella le responde, porque yo me casé muy joven, me casé muy chica y él ha sido mi única pareja en toda mi vida. Entonces yo un día me vi al espejo y dije, no quiero ser esta mujer que no haya experimentado nunca alguien más que la haya besado, alguien más que la haya tocado, alguien más que le haya sido afectivo. Y sé, ¿qué tal si me estoy perdiendo de una experiencia distinta con una persona distinta que me va a llenar de manera distinta? Dice, entonces fíjense cómo este caso ejemplifica que no todo lo insatisfecho o todo el vacío también genera una infidelidad, porque era lo que está diciendo en su pensamiento válido, porque no sabemos las demás mujeres, o yo en mi caso, pero en su pensamiento de ella válido decía, yo no quiero morirme sin experimentar, ¿no? Lo grave de aquí es, insisto nuevamente, no comunicarlo, porque lo sano es comunicarlo y si la persona, tu pareja, no lo va a trabajar contigo, entonces terminar la relación para entonces darte esa oportunidad de vida. Y yo creo que hasta si, por ejemplo, a mí me plantean eso que mi pareja me decía, es que eres la única persona, la única novia que he tenido en mi vida, quiero ir a experimentar, yo con toda la seguridad del mundo le digo, ve, o sea, ve. Y ya muchas veces las personas es como esa curiosidad, satisfacer esa necesidad de curiosidad, y entonces se van a dar cuenta que tu esencia, que tu persona es irreemplazable. Y quizás lo que lo están dejando ir, estas certezas, estas seguridades, quizás no lo van a encontrar en otra persona, ¿no? Entonces, él planteaba esta mía de que no todo es por llenar vacíos. Definitivamente, mira cómo hay de todo, ¿verdad? Aquí, este es el punto de que podemos ir llegando a diferentes puntos y el saber por qué existen tantas infidelidades. Existen muchos puntos para poder entender esta situación, definitivamente. Sí, también, yo escuché una acerca de, unas mujeres que eran infieles porque sus parejas no eran masculinos suficiente. Necesitaban como porque decían hablaron así con un psicólogo, pero es que me siento mal porque es bien bueno, me da todo, me trata bien, tiene dinero, o sea, pero no tiene esa masculinidad que le atrae. Y ese era el problema. Y, ¿sabes? Otra cosa que viene mano a mano con eso es cuando ellos las perdonan. Entonces,
le quita más masculinidad. Ujú. Igualmente al revés, cuando una mujer perdona a un hombre, le quita como ese respeto, te sientes así como, bueno, pues esta me aguanta todo, entonces lo voy a hacer otra vez, esta me aguanta más otra vez, y así igualmente se sigue el patrón. Entonces es cuando nosotros tenemos, o cada quien tiene que poner su boundary, su respeto, su línea de esto no lo tolero y esto no, y si pasa exactamente, no. Es así como habías mencionado tú al principio, o sea, cada quien tiene sus propias barreras o saben hasta dónde pueden, pero eso es lo que yo estaba también leyendo acerca de ciertas mujeres que son infieles más que nada porque no tienen como un hombre muy masculino y luego las perdonan y es como, pues entonces ya no te quiero anyway, you know. Yo Ujú. puede pasar eso. ¿Se acuerdan que el episodio, bueno, uno de los episodios anteriores hablábamos de estas figuras de apego, ¿no? O sea, de cómo conectamos con nuestra primer figura cuidadora. Y entonces hablábamos que vamos a replicar patrones relacionados sobre qué vimos en esta figura cuidadora. Entonces, vamos a estar viendo patrones hasta que no rompamos con un patrón específico. Y en el punto que planteas, yo creo que si una mujer busca siempre estos hombres que le atraen masculinos, o sea, que son en su percepción echados para adelante, protectores, versus se encuentran una persona que ya ha roto ese patrón y que es, como tú dices, alguien cuidadoso, sano, responsable, afectivo, todo eso. ¿Qué creen que va a pasar con esa mujer? Pues obviamente no se va a sentir familiar con ese tipo de amor, no se va a sentir a gusto, porque decir, quizás esto no es amor, o sea, porque yo en mi patrón inconsciente y todavía no sano, voy a buscar al hombre que yo sí veo que tiene esta masculinidad, a lo mejor masculinidad no sana, pero a ella le representa esta figura o este patrón que no ha roto, ¿no? Y entonces es cuando, por ejemplo, los hombres o las mujeres dicen, pero si te di todo, te di amor, te di esto, te di esto. Sí, pero si una persona tiene esta situación de no sanada, le des lo que te va a buscar o lo que con lo que se siente confiada, lo que conoce, ¿no? Puede ser lo que planteas, creo. Por eso es muy importante sanar, porque qué tal si ya tuvimos a una pareja así que es la que te va a cuidar y te va a tratar bien y lo sueltas por andar con tus traumas ahí todavía. Sí, sí. Y Mire, bueno, también hablando un poquito de lo que dices de los patrones, hablando espiritualmente, podríamos decir que son cadenas. Y esto sí quiero que quede como bien puntualmente claro, como haz de cuenta que si la abuelita eh, tuvo un hombre casado, se metió con un casado, separó ese matrimonio y de ahí nacieron otra familia. Créeme que la hija va a lograr hacer exactamente lo mismo. Y la hija de la hija va a ser así. Yo conozco una familia, de unas personitas que conozco que la abuelita, por eso estoy dando este ejemplo, porque sé que es verdad. La abuelita, obviamente, no sé qué punto en el tiempo que estuvo, separó un matrimonio. Y cuando se separó ese matrimonio, obviamente ella con la otra persona hicieron un matrimonio. Ese matrimonio tuvo hijos y esos hijos, claro que tienen esos hijos, pero esos hijos también tuvieron, la hija tuvo, hijos con casados. Y esa hija, pues, tuvo hijos, y y su así se va hija el patrón. está con casados. Entonces, son cadenas que nosotros tenemos que entender que sí es verdad. Si vamos arrastrando a los hijos con este tipo de cadenas, y es muy importante alcanzar a mirar, qué estamos haciendo. Como dice Adrianita, como dice Salmita, sí, lo hemos venido repitiendo.
Si ya no estamos a gusto en esta relación y creemos que ya no es lo que tenemos o lo que queremos, lo más sano es tener que hablarlo. Como lo dije yo anteriormente, si hay manera que sea de los 2 que quieran retomar, pero obviamente con ayuda, buscar ayuda y querer hacerlo, pero bien, se logra. Pero si no, si es algo que vamos a estar peleando y vamos a estar haciendo esto, no es recomendable, porque también todo esto va a repercutir en los hijos y de los hijos de los hijos. Entonces, es mejor romper este tipo de patrón o de cadenas a tiempo. Sí, o buscar otras maneras que les funcionen. Habíamos hablado, un poquito del, ¿cómo se llama? Los que abren sus relaciones. Y de hecho, yo conozco personas y obviamente eso no es para mí, pero conozco personas que viven felices haciendo eso y los 2 conscientemente lo hacen de cierta manera, tienen estructura y dejan a otras personas entrar a su relación, o hay muchas maneras de hacerlo que todavía no entiendo, pero a mí personalmente no. Para mí el amor, mi pareja, el sexo es sagrado con una persona, para mí, pero hay personas que tienen valores o quieren cosas diferentes y es lo que funciona y es lo que los hace felices y está bien, siendo que los 2 estén de acuerdo. Más sin embargo, cuando una persona es engañada y la otra es manipuladora y eso, es ahí cuando yo creo que está como triste o Sí. se crean los karmas y todo eso. Sí, yo coincido contigo, Salma. Yo también, como les decía al inicio, es uno de mis no negociables, porque para mí tiene que haber una conexión con mi pareja en modo espiritual, en modo corporal, modo emocional, en modo incluso hasta mental. Este, y permitir que otra persona allane eso, o sea, entre a ese espacio de conexión tan fuerte que tienes con tu pareja, para mí es un rompimiento total de esa lealtad, o sea, de ese acuerdo en común, ¿no? Hablábamos en términos energéticos, ¿cómo permites que otra persona entre a tu energía? O sea, imagínense, o sea, nuestro tiempo y nuestra energía, yo creo que es de las cosas más sagradas que podemos tener, y permitir que otra persona tenga acceso a ello, llámese tu pareja o tú, creo que ahí entonces ya hay una falta total, ya tú mismo te estás engañando. O sea, ¿para qué tener a esa pareja si ya no existe esa conexión o estás permitiendo que alguien invada esa conexión, ¿no? Creo yo. Y a ver, ustedes hablaban, Angie, sobre todo decías que sí se puede superar, ¿no? Que tú consideras que se puede superar. ¿Qué herramientas más allá del perdón? O sea, más allá de decir, ok, sucedió, ya no lo podemos cambiar, ya hay un daño generado emocional, mental, porque fíjense que hay estudios que dicen que la infidelidad, alguien que la vivencia, que a quien se la hicieron, sufre algo similar al estrés postraumático. O sea, en su mente, en su cuerpo, sufre algo similar al estrés postraumático, que no es más que, por ejemplo, que presencie un asesinato, un choque fuerte, que sea objeto de algunos disparos. O sea, imagínense qué pasa con el cuerpo cuando eso sucede. No duermes, tienes, por supuesto, estos episodios de ansiedad, incluso depresión, y está comprobado que las personas que les han sido infiel tienen elementos de estrés postraumático. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar eso? O sea, nada más hablarlo y decir, ok, recobremos la confianza y todo. ¿Qué más podría hacerse, hablando en términos hasta incluso profesionales y demás, para tratar de superar algo que ya se rompió? A ver, ¿qué sería Claro eso? que sí, claro. Me encanta esta pregunta muy, muy importante y muy buena. Yo quiero hablar bajo mi experiencia. Entonces, antes que nada, obviamente, tiene que existir el amor. Si no existe amor, eh, no se puede hacer nada. Definitivamente no. Entonces, si hay amor, hay esa chispa de poder
salvar esta situación. ¿Cómo pasó entre nosotros? Pues obviamente que ahora sí que el que llevó a llegar a salvar esto, pues fue mi esposo. Él fue el que buscó las maneras y todo, y él fue el que me jaló. Entonces, lo que hicimos, bueno, comencé yo, hablando espiritualmente, nos fuimos, pues, somos católicos, buscamos lo que son, encuentros matrimoniales. Fue algo bellísimo, encontrarte nuevamente con Dios. Ahí fue una experiencia maravillosa a nivel espiritual, con Dios presente. Te hacen volver a tomar tus votos de matrimonio. Y después de ese sigue otro que se llama Jesús nos invita a amar. Otra experiencia maravillosa. Antes, número uno, integramos a Dios nuevamente en nuestras vidas. Y la que sigue, que fue donde él me invitó, fue, a vivir ya, a nivel como, digamos, como superación personal, con un, terapeuta, psicoterapeuta. Vivimos varias cosas juntos. Entonces, ahí es donde empezamos a entender, porque yo todavía en el primer nivel que hicimos, todavía me sentía como dolida, todavía estaba como insegura de querer seguir o no. Y el coach me dijo: "Espérate para el siguiente y en el siguiente hablamos, en el siguiente nivel". Y le dije: "Okey", dice: "Dame para el siguiente nivel y después hablamos". Entonces, ahí fue donde rompí todo lo mis expectativas que tenía, mis carencias, mis, mi falta de dignidad, mi falta de ahí es donde recuperé mi yo. O sea, me recuperé, me entendí, me fortalecí, me sentí quien soy ahora y agarré valor y esa fortaleza, y eso es lo que yo creo que hacía falta, tener ese valor como mujer, como tener esa fortaleza, y de ahí para acá entendí también que el perdonar no es nomás de la boca para afuera. Perdonar es perdonar hacia adentro, hacia tu alma, hacia tu corazón. De verdad dar ese perdón, porque si lo vas cargando aquí, pues vives con esa amargura, con esa angustia y no se da eso. Pero ya una vez que lo logras sacar, definitivamente nos ha funcionado muy, muy, muy bonito. Muy bonito, gracias a Dios, ahora ya somos abuelitos y estamos disfrutando juntos. Adiós, netecitos, 2 netecitos preciosos. Entonces, y bueno, pues son cosas que van pasando. También quiero hablar un poquitito acerca de que cuando estás en la oscuridad, lógicamente es abandono, tristeza, muchas cosas muy, muy agobiante. Pero, ¿qué pasa? Cuando pasas de ahí, tienes que pasar de la oscuridad para poder encontrar la luz y ver esa luz preciosa, esa luz que te enseña, que te ayuda. Yo le digo a mi esposo que él fue el mejor maestro que Dios me mandó a la vida, porque con él aprendí muchas cosas que yo en mi familia, yo no conocí la infidelidad, yo no conocí la tristeza, el dolor, porque tuve, gracias a Dios, unos padres amorosos, buenos, y lo vine a conocer del otro lado. Entonces, pues es algo entiendo que ahora él vino a darme esa luz, esa fuerza, esa fortaleza. Hacerme la mujer que ahora soy es gracias a mi esposo, definitivamente. Ahora Ay, lo que soy yo es gracias a él. qué bonito. Ujú. Pues, Salma, ¿qué crees que hay otro elemento para superar esto de la infidelidad? ¿Qué elemento para superar? Yo creo que más que nada, perdonarse a uno mismo por haber dejado que te sucediera eso, porque es como no pusiste barreras, entonces esta persona como que hizo Así lo que se le dio la gana. Entonces te tienes que perdonar a ti misma por haber dejado que eso sucediera. Y luego, si, así como mi mamá comenta que si quiere que funcione, tiene que haber como un trabajo entre los dos, ver que esa persona de verdad que cometió la infidelidad
que de verdad está cambiando, que de verdad no lo va a hacer otra vez, o sea, que no nada más está manipulando para tenerte ahí, o sea, tiene que haber como ese cambio o ese crecimiento, yo Ok. creo, no sé. Adicionaría, creo que lo tocaste un poco tú, Angie, pero yo adicionaría a lo que ustedes han bien cimentado, que la terapia debe ser fundamental, o sea, la terapia individual y la terapia de pareja debe ser fundamental. La individual para atender a lo que tú decías, Alma, conocer qué parte de mí permitió o dio entrada a esta persona que dañó eso, que pasó la barrera, que pasó los límites. ¿Por qué me sucedió eso? El origen o la causa, el por qué tengo a este tipo de persona conmigo, ¿no? Y la segunda, la terapia de pareja es importante para atender a las causas en conjunto. O sea, ¿qué nos pasó como pareja? ¿Qué nos faltó? O sea, la génesis de la problemática. Y las psicólogas y psicólogos tienen elementos y herramientas bien, pero bien asertivas para poder decir, ¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿No? Por lo que tú decías, que hay que recuperar la confianza, eh, que se recupere la lealtad, que se recuperen muchísimas cosas. Hay dos referentes de películas que les voy a hacer, pero yo soy cinéfila de corazón, me encantan las películas. Y hay Ok. una que se llama Sex and the City, que está basada Oh, en una serie, ¿no? De estas cuatro amigas sí, sí, y sí. demás, ¿no? Y entonces, ustedes se acuerdan del personaje de Miranda, ¿no? Que su esposo le revela, porque esa es una cosa, o sea, y cuando tú lo descubres y cuando tu pareja se amarra las faldas o los pantalones y te revela la infidelidad. Entonces, en la película, el marido y era un buen marido, un buen esposo, era un padre presente, con la quería, intentaba ahí, pues incluso tener intimidad con ella a pesar del estrés y todo, ¿no? Pero entonces él un día le revela que le fue infiel, le dijo, solo fue una única ocasión, no sé por qué lo hice, empieza a justificar, como les decía que dijo el psicólogo, que empieza a justificarse de que perdimos la conexión, bla, 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 bla. Y en la película se plantea eso, que ella va a terapia y los dos van a terapia de pareja. Y porque la terapeuta sí les da herramientas para que puedan superar esta infidelidad. Y hay una escena en donde les dice, vamos a ir al puente de Brooklyn y no sabemos, pusimos la fecha y la hora, pero no sabemos si va a llegar la otra persona. O sea, ya después de este proceso terapéutico, la terapeuta les pone esa tarea, ¿no? Dice, si ya se perdonaron, si ya recobraron la confianza y quieren poner toda su intención en que esto funcione, van a aparecer, van a ir a esa cita y cuando se conecten en el medio del puente de Brooklyn, van a hacer esa intención de que todo ha quedado olvidado y también de que no lo van a estar revictimizando para que esto pueda funcionar. Ese es el primer referente de la película. Y el segundo, más rápido que me vino a la mente, fue el de La propuesta indecorosa. ¿Se acuerdan esta película donde Demi Moore hace un intercambio de una cita con un millonario por $1,000,000, creo era, y pues ellos acuerdan en que sí y todo esto, pero justo se rompe, aún con ese acuerdo, se rompe esta conexión con ellos y pues, o sea, aunque fue acuerdo, pues ya hubo otra persona entrando emocionalmente y sexualmente con ella, ¿no? Y sí logran superarla y logran perdonarse, pero ellos lo que hacen es revivenciar todos los recuerdos positivos que tenían, que los unieron como pareja, volver a recobrar esas cuestiones individuales de admiración, ¿no? Porque él vuelve a de arquitectura, o sea, él se conectó primero consigo mismo, como decía Salma, y ya después se conecta con ella. Entonces, son los dos referentes que yo tengo ahí de las películas que me parecieron que vienen aquí a nuestro podcast. Maravilloso.
Pues fue un tema muy padre, muy bonito, lleno de muchas cosas. Esperemos que nuestra audiencia nos comente qué piensan, cómo van viendo esto, qué les gustaría que fuera el siguiente tema, y me encantaría que nos comenten, que nos comenten. Sí, cuéntanos, qué piensan de la infidelidad o si han perdonado, cómo y por qué. Igual queremos entender y ver diferentes puntos de vista. Todos tenemos diferentes valores, diferentes puntos de vista y queremos escucharlos todos. Sí. Y bueno, yo para cerrar también esto, quiero decirles un poquito que hablando espiritualmente, la infidelidad no es solo un engaño entre 2 personas, es un recordatorio de que la infidelidad más importante es con tu alma, con tu verdad y con el amor que habita dentro de ti. Con eso los dejo, para que tomen conciencia de qué es realmente lo que quieren ustedes. Sí, Yo muchas gracias. de concluir, porque me encantó también estar con ustedes y que quisiera que el tiempo no se terminara, pero bueno, ya saben que tengo yo una parte legal, ahí una venita legal. Rápidamente les quiero contar que anteriormente una de las causales de divorcio en México era el adulterio debidamente probado. Eran como 17 causales más o menos en algunas codificaciones civiles de los estados y a nivel federal que persisten, eran 17 causales. Y la primeritita, ¿cuál creen que era? El adulterio debidamente probado entre los cónyuges. Y pues eso ya se quitó a raíz de una reforma del 2021 en México. Se quita esa necesidad de establecer una causal porque eran divorcios interminables, porque imagínense ustedes el alboroto para demostrar el adulterio. O sea, eran las juezas y jueces así de que los expedientes interminables para demostrar, o imagínense, o sea, que se tenían que enfrentar para que se demostrara eso, ¿no? En la reforma del 2021 dice la legisladora y el legislador mexicano, ya no es necesario porque atiende al libre desarrollo de la persona. Tú no puedes estar conectado a alguien o no conectado bajo que tengas que demostrar alguna causal. No se han derogado, es decir, no se han quitado de todas las codificaciones. La diferencia es que ya te puedes divorciar, haya o no haya una causa justificada para hacerlo. Entonces, pues ahí están dándole. Muchas gracias, muy bueno. Wow, qué Gracias. bueno, sí. Sí, es bueno saber, ir, Ujú. teniendo más noción de todo. Gracias. Va. Y muchas gracias. Nos vemos al siguiente episodio. No se lo pierdan.